bien, el Grupo Parlamentario Aragonés ha registrado una proposición no de ley que será llevada a aprobación a la Comisión de Vertebración y Turismo de las Cortes, precisamente a la última de la legislatura, y lo que pretendemos es que todas las instituciones aragonesas pongan en marcha e impulsen la recreación histórica de la coronación de los Reyes de Aragón en la ciudad de Zaragoza. Nuestro Estatuto de Autonomía establece la competencia exclusiva en materia de turismo a la comunidad autónoma, al Gobierno de Aragón. Y precisamente es esta la que, en base a los principios de colaboración y coordinación, debe impulsar junto a otras administraciones públicas iniciativas que redunden en que de verdad el turismo sea un sector estratégico en esta comunidad autónoma, que sea más competitivo y que facilite el incremento de llegada de turistas nacionales e internacionales a nuestra comunidad autónoma, mejorando sus datos. Y precisamente presentamos esta iniciativa porque los datos últimos registrados en la Comunidad Autónoma de Aragón son negativos. El mes de enero, Aragón ha tenido una bajada de un 18% en el turismo aragonés, y esta preocupación nos lleva a pensar en que esta comunidad tiene que poner en marcha iniciativas que desestacionalicen el turismo en nuestra comunidad. Y, por lo tanto, el Gobierno de Aragón debe tomar medidas que redunden en la diferenciación, en la especialización, en la personalización y también en la innovación. Y sus objetivos tienen que ir encaminados a que de verdad el turismo sea un sector estratégico de esta comunidad. Por este motivo, creemos que resulta necesario la realización de diferentes iniciativas que potencien nuestra comunidad autónoma como verdadero destino turístico de interior, atractivo para diferentes sectores y segmentos de mercado. Uno de esos segmentos de mercado son las recreaciones históricas. Hemos visto cómo en los últimos años Aragón ha puesto en valor numerosas iniciativas en diferentes puntos de la comunidad de recreaciones históricas, como las bodas de Isabel, las alfonsadas en Calatayud o el compromiso de Caspe, entre otras. Y el Gobierno de Aragón las ha declarado fiestas de interés turístico de Aragón, precisamente por ese valor patrimonial, cultural, histórico que tienen y dinamizador, de la economía. También la Diputación Provincial de Zaragoza, en esta legislatura, ha sabido darle la importancia cultural, turística y económica que tienen las recreaciones históricas. Y también el Ayuntamiento de Zaragoza, a lo largo de su historia, ha colaborado y promovido diferentes recreaciones históricas basadas, por ejemplo, en la época romana con la celebración en 2014 del Año de Augusto, o en la dominación napoleónica con los sitios de Zaragoza. Por ello, lo que propone el Grupo Parlamentario Aragonés es que, de manera conjunta, Gobierno de Aragón, Cortes de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación Provincial de Zaragoza pongan en marcha la recreación histórica de la coronación de los Reyes de Aragón como un evento de primer nivel, con un impacto económico tan importante como pueda ser la Semana Santa zaragozana o incluso las fiestas del Pilar, para desestacionalizar el turismo, para potenciar nuestra historia, para sentirnos orgullosos de una parte de la historia de Aragón y para ponerla en valor y dar a conocer el patrimonio turístico, cultural y también gastronómico de nuestro territorio. El proyecto, desde luego, para nosotros supone la puesta en valor de la cultura, de la identidad, de la autenticidad de nuestras raíces, de los acontecimientos y hechos protagonizados por nuestros antepasados, que formarían parte de un programa de actos en torno a la semana de celebración del Día de Aragón, y que supondría, desde luego, un nuevo foco de desarrollo económico, de actividades turísticas, generadoras de prestación de servicios y de consumo. Y incentivaría, por lo tanto, la economía tanto de la capital aragonesa como de aquellos lugares del territorio en los que haya patrimonio tanto del reino, patrimonio de la Corona de Aragón. Este evento, con la debida promoción, podría convertirse en un evento de referencia nacional e internacional que
permanezca en el tiempo y que suponga un impacto económico en la ciudad de gran envergadura, poniendo en valor nuestra historia, desestacionalizando y potenciando otras fechas del calendario anual en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Además, serviría como proyecto dinamizador de la economía zaragozana porque implica a múltiples sectores: hostelería, restaurantes, agencias de viaje, comercio textil, pastelerías, artesanos, alimentos de Aragón, asociaciones de recreacionistas aragonesas, centros educativos, grupos culturales. Y además creemos que sería necesario trasladar también el mercado medieval a estas fechas, en torno a estas fechas de celebración de la recreación, para transformar la ciudad en una ciudad medieval durante todos estos días. Este proyecto creemos que debería formar parte de un proyecto turístico más ambicioso, que dé a conocer el papel que jugó el Reino de Aragón y la Corona de Aragón en la historia de España y de Europa, cuyo objetivo es reivindicar su importancia y convertirlo, como digo, en un foco de atracción cultural, educativa y turística. Necesitamos dar a conocer la historia de Aragón, necesitamos poner en valor aquello de lo que sentirnos orgullosos. Y precisamente, si se pone en marcha este tipo de iniciativas, es una manera de que los zaragozanos, los aragoneses, nos sintamos orgullosos de una parte de nuestra historia, conozcamos la historia de Aragón y, además, fomentemos esa promoción, seamos verdaderos embajadores y que no permitamos que se tergiverse la historia como se está haciendo por parte de comunidades limítrofes. Por eso hemos presentado esta proposición no de ley, para que las Cortes, junto con el Gobierno de Aragón, impulse, en coordinación con el resto de instituciones, la recreación histórica en la ciudad de Zaragoza en torno a los días del Día de Aragón, con el objetivo de que perdure en el tiempo independientemente de quién gobierne las instituciones. Y esto lo digo porque me parece importante. Tiene que ser un evento de primer nivel, del mayor consenso posible por parte de todos los partidos políticos y de todas las instituciones aragonesas. Y en la proposición no de ley lo que se pide es que sirva de polo de atracción turística, que se profundice en el conocimiento de la época y que se reviva reconstruyéndolo, además, de manera rigurosa, que se elabore un fin de semana estructurando la recreación en 3 partes diferenciadas: la liturgia en el Palacio de la Aljafería, el cortejo y la procesión de la comitiva desde la Aljafería hasta la Plaza del Pilar y el acto de la coronación en la SEO. Es una manera de acercar también la historia de una manera visual y atractiva a todas las edades, dar una clase de historia visual a todos los niños y mayores que puedan, pues, ver, oír, palpar nuestra historia y, como digo, apostar por la recreación histórica como motor de desarrollo económico y recrear el ambiente medieval de la ciudad de Zaragoza durante los actos de coronación de los Reyes de Aragón en nuestra ciudad.